en la quietud de nuestra casa. Todo parecía normal en la superficie. Pero, debajo de eso, algo ya había comenzado a cambiar. Lo que comenzó como un vínculo familiar entre madre y hijo estaba prestes a se deshacer de formas que nunca imaginé. La casa estaba silenciosa en esa tarde. Estaba de pie junto a la ventana, observando mientras los últimos rayos dorados del sol atravesaban las árboles. Hacía mucho tiempo desde que sentí ese tipo de tranquilidad. El tipo que se instala profundamente en los huesos y te hace preguntar si todo está como debería estar. Luis había venido a casa el fin de semana. Su primera visita desde que comenzó su primer trabajo en la ciudad. No era incomún que él quedara lejos por longos periodos, especialmente con su agenda llena. Pero, esta vez, algo parecía diferente. Había una energía extraña entre nosotros. Algo que yo no había notado antes. No era solo el paso del tiempo o la forma en que él había crecido. Se convirtiendo en un hombre más alto, más fuerte, más confiante. No. Era algo más profundo. Algo no dicho, parado justo debajo de la superficie de nuestras conversaciones. No podía identificar lo que era. Pero eso dejaba una tensión en el aire. Como un leve olor de lluvia antes de una tempestad. Intenté alejarme de la sensación, volviendo mi atención a la cocina, donde estaba preparando su comida favorita. Espagueti con almóndegas, como en los tiempos en que él era más joven. La familiaridad de eso, la simplicidad, trajo un pequeño sonrisa en mi rostro. Eso me recordaba de cuando las cosas eran menos complicadas. Cuando nuestro relacionamiento todavía estaba enojado por las complejidades de crecer. Pero el momento no duró. Mientras yo movía el mollo, oí sus pasos en el corredor. Él entró en la cocina. Su presencia rechazando el ambiente de una forma que me sorprendió. Él sonrió. Pero había algo en la manera como sus ojos se demoraron en los míos. Un vislumbre de algo que yo no estaba lista para enfrentar. Está con un buen olor. Mamá, dijo él, acostándose al balcón. Lo sentí, intentando mantener las manos ocupadas. Como en los viejos tiempos. Respondí, mi voz sonando más tensa de lo que yo pretendía. Él sonrió suavemente. Pero había un peso en el silencio que se siguió. Ambos sentimos eso, aquella tensión nodita que ninguno de nosotros quería reconocer. Él aparaba entre nosotros, pesada y espesa, como si esperarse que uno de nosotros rompiera el feitizo. ¿Te acuerdas de cuando acostumábamos a cocinar juntos? Él preguntó de repente, su tono más leve ahora, como si estuviese intentándonos llevar de vuelta a un terreno más seguro. Sonrí, grata pela mudanza de asunto. Claro, vosé sempre ficaba encarregado das almóndegas. Él sonrió de nuevo y, por un momento, la tensión desapareció. Éramos apenas una madre y un hijo hablando sobre el pasado, recordando tiempos más simples. Pero, a medida que el almuerzo progresaba y nos sentábamos juntos a la mesa, esa energía extraña volvió a infiltrarse. Fue sutil al comienzo, la manera como sus ojos seguraban los míos por un poco más de tiempo que el normal. La forma como él se inclinaba solo un poco demasiado cerca al tomar el pan. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que no era nada. Solo mi mente pregando piezas en mí. Al final, él era mi hijo, mi Luis. No había nada con lo que me preocupar. Pero entonces, bien cuando estábamos terminando el almuerzo, él dijo algo que me paralizó. Yo sentí falta de eso, dijo él, su voz baja y seria. Sentí falta de estar en casa con vosé. Había algo en la manera como él dijo eso. Un peso por detrás de sus palabras que hizo que mi corazón disparara. Forcé un sonriso, intentando mantener el clima leve. También sentí su falta, querido, hace demasiado tiempo. Pero la verdad es que no sabía cómo me sentir. Había un desconforto creciendo dentro de mí. Algo que no podía explicar. No eran solo las palabras que él había dicho, sino la manera como las dijo. El modo como él me miró. Intenso, enfocado, casi deshechoso. Un calafrío percorrió mi espina. Pero rápidamente me alejé de ese pensamiento. Después del almuerzo, decidimos ver un filme juntos. Pensé que ayudaría a aliviar la tensión. Pero, a medida que la noche avanzaba, percibí que miraba a él más veces de lo que debería. Él había cambiado tanto, crecido y se ha convertido en un hombre frente a mis ojos. Y aún así, había algo inquietante en la manera como él parecía mirar cerca de mí. Como si estuviera esperando por algo no dicho entre nosotros. Pero ignoré, diciéndome que era cosa de mi cabeza. Éramos solo una madre y un hijo pasando un tiempo juntos. Nada más, al menos, era lo que yo pensaba. El filme terminó y, cuando me levanté para recoger los platos, sentí nuevamente su mirar sobre mí. Aquel mismo mirar intenso de antes. No pude evitar preguntarme, ¿algo había cambiado entre nosotros o era todo solo mi imaginación? Quería creer que no era nada. Pero, en el fondo, una pequeña parte de mí sabía la verdad.
Algo había cambiado, y yo simplemente no estaba lista para encarar eso aún. La mañana parecía tan quieta, como si el mundo entero estuviese prendiendo la respiración, esperando algo suceder. Me quedé sentada en la cama por un buen tiempo, encarando el techo y intentando afaestar los sentimientos extraños de la noche anterior, pero era imposible ignorar. La casa parecía diferente, más pesada, como si hubiese un peso invisible presionando todo. Finalmente me levanté y fui a la cocina. Luis ya estaba allá, parado junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Él tenía una canela de café en la mano y... cuando se viró para mirarme. Sus ojos estaban pensativos, distantes. Me engolí seco, sintiendo una extraña inquietud en el pecho. Eso no estaba bien, dije yo mismo, algo en la manera como él me miró. Calmo, más enfocado, me dejó desconfortable. Buenos días, dije yo, forzando una sonrisa mientras me aproximaba del balcón para hacer mi propio café. Buenos días, respondió, la voz suave, más firme. Él no se movió, solo quedó allí, observándome. Yo podía sentir su mirada persiguiendo en mí, y eso hizo un arrepio percorrer mi espalda. Traté de mantener la conversación leve mientras estábamos en la cocina, tomando nuestros cafés y hablando sobre cosas triviales. Su trabajo, el clima, el jardín, pero el aire entre nosotros parecía pesado, cargado con algo que yo no podía nombrar. Cada vez que yo miraba para él, vi no solo a mi hijo, sino a un hombre, fuerte, confiante, algo más. Sabía que era malo, pero el sentimiento estaba allí, como una sombra que se infiltraba en los corazones de mi mente. Decidimos pasar el día juntos. Él sugirió dar una caminata y, aunque parte de mí hesitaba, concordé. Dije a mí misma que era normal, que yo estaba siendo boba. Al final, yo era su madre, no había nada de malo en pasar un tiempo juntos. Pero, mientras seguíamos por el camino familiar cerca de nuestra casa, la tensión que se acumulaba entre nosotros parecía crecer a cada paso. La caminata comenzó de forma tranquila. Hablamos sobre memorias antiguas, sobre cómo él acostumaba a correr adelante en ese mismo camino cuando era pequeño, coleccionando piedras y gravedadas como si fueran tesoros. Pero, incluso en esos momentos descontraídos, yo podía sentir algo esplendorando sobre la superficie. Sus ojos encontraban los míos por un segundo a más de lo que deberían. O su brazo rozaba en el mío, y, cada vez, mi corazón aceleraba. Caminábamos en silencio por un tiempo, el único son siendo el ruido de nuestros pasos en el camino de Cascayo. El sol acalentaba nuestros rostros. El aire era fresco y puro. Pero, por dentro, yo sentía todo menos calma. Yo seguía lanzando miradas furtivas para él, preguntándome si él también sentía eso. Esa extraña atracción entre nosotros. Algo que ninguno de nosotros quería reconocer, pero de lo cual parecía imposible escapar. Entonces, cuando llegamos a la clareira en el topo de la colina, un lugar que siempre amamos por la vista deslumbrante del valle, él paró y se volvió para mí. Su expresión de repente seria. Mamá, dijo él, con la voz baja, necesito hablar contigo. Mi corazón disparó. Yo sabía lo que estaba por venir. Y no estaba lista para eso. ¿Qué fue? Pregunté, intentando sonar calma, a pesar de que mi garganta estuviera apretada. Él desvió el ojo por un momento, como si estuviera buscando las palabras ciertas. Hay algo que tengo sentido. Algo que no sé cómo explicar. Un no se formó en mi garganta. Quería decirle para parar, para volver atrás antes de que dijera algo que no podríamos deshacer. Pero las palabras no salían. Tengo pensado en nosotros dos. Continuó, su voz mal pasando de un susurro, sobre cómo las cosas cambiaron entre nosotros. Yo podía sentir el suelo se moviendo sobre mis pies. Este era el momento que temía. Aquel que estaba intentando evitar desesperadamente. Mi corazón batía tan fuerte que parecía que mis oídos se unían. Y, por un momento, no podía respirar. Sé que parece locura, continuó, sus ojos fijos en los míos. Pero no puedo evitarlo. Intenté ignorar, afaestar, pero está aquí. Y no se va. Fui paralizada, incapaz de moverme, incapaz de hablar. Quería decirle que estaba mal, que todo esto estaba en su cabeza. Pero, para ser sincera, ya no tenía certeza. La línea entre nosotros se había borrado. Y no sabía cómo arreglarlo. Luis, pare. Finalmente conseguí decir, mi voz trémula. Eso no está bien. No podemos sentir eso. Él pasó en mi dirección. Sus ojos implorando. Sé que no está bien. Pero no sé cómo parar. Mi corazón se partió al mirar a él, viendo la dolor y la confusión en sus ojos. Eso no era algo para lo que yo estuviera preparada. Algo que nunca imaginaría. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo nuestro relacionamiento se volvió tan complicado? ¿Tan enmarañado? Balancé la cabeza, intentando disipar la confusión que nublaba mis pensamientos. Necesitamos parar con eso ahora.
dije yo, mi voz firme, más suave. Eres mi hijo, soy su madre. Eso no puede pasar. No quiero eso, Luis. Mientras decía esas palabras, algo dentro de mí, de manera extraña, parecía discordar. Él desvió el ojo, cerrando el maxilar, y pude ver el conflicto estampado en su rostro. Sé, dijo él, su voz casi inaudible, pero es tan difícil. Mamá, no sé cómo hacer que eso desaparezca. Lágrimas quemaron en mis ojos. Y piqué para alejarlas, recusándome a dejarlos verme llorar. Necesitamos encontrar un modo, dije yo, mi voz rompiendo. Necesitamos parar con eso antes de que vaya demasiado lejos. Después de lo que pareció una eternidad, él finalmente dijo, tal vez debería volver a la ciudad. Dijo él, su voz suave, darnos un poco de espacio. Lo sentí, incluso que la idea de irse fuera rompiera mi corazón. Tal vez sea mejor, dije yo, suave. Voltamos a casa en silencio. Atención entre nosotros más pesada que nunca. Cuando llegamos a casa, me retiré a mi cuarto, necesitando tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sucedido. Pude escuchar a Luis abajo, moviéndose en la cocina, pero no podía reunir la corazón para encararlo. Me senté en mi cama, mirando al teto, mi mente inundada de pensamientos que no quería tener. ¿Cómo llegamos a ese punto? Como algo tan simple, tan puro, habíase tornado tan complicado. Siempre me orgullé de ser una buena madre, de criar a Luis con amor y cuidado. Pero ahora me preguntaba si, de alguna forma, había hecho algo malo. ¿Fui demasiado cercana? ¿Demasiado afectuosa? ¿Algo demasiado? No sabía las respuestas. Me sentía presa, dividida entre el amor por mi hijo y los sentimientos inquietantes que empezaron a crecer entre nosotros. No debería ser así. Esa noche, no pude dormir. Me volví a la cama, mi mente corriendo con todo lo que había sucedido. Recuerdo nuevamente nuestra conversación, intentando entenderla, intentando encontrar una forma de arreglar las cosas. Pero, cuanto más pensaba, más percibía que no había una solución fácil. Eventualmente, el cansamiento ganó, y me caí en un sueño inquieto. Pero, incluso en mis sueños, la tensión entre nosotros permanecía, me asombrando con su peso no resolvido. La casa estaba quieta cuando la noche cayó nuevamente. Los ruidos familiares en las paredes, el suave zumbido de la refrigera y el tic-tac del reloj solo intensificaban el silencio que se había instalado entre nosotros. Después de todo lo que sucedió, mantuvimos distancia durante el día, intentando evitar lo que no estábamos listos para enfrentar. Pero sabía que el espacio entre nosotros era solo una fuga temporaria. Y, eventualmente, eso nos alcanzaría. Estaba sentada en la sala, revisando una revista sin realmente leer. Mis pensamientos giraban en un lugar de donde no podía escapar. Sentía su presencia en la casa, aunque no estaba en el mismo cuarto. El peso de su proximidad parecía caer en todos los lugares. Fue entonces que oí sus pasos. Eran suaves, excitantes, como si él no supiera si debería aproximarse. No me moví, fingiendo no haber notado. Pero mi corazón aceleró en el momento en que entró a la sala. Mamá, ¿podemos conversar? Su voz estaba más baja que la normal. Pero había algo en ella. Algo para lo que yo no estaba lista. Me volví a él, intentando mantener mi expresión neutra. Pero la tensión entre nosotros era innegable. La sentí. Pero no confié en mí misma para hablar. Puse la revista de lado, alisando las páginas como si aquel gesto simple pudiese apagar todo lo que estaba mal entre nosotros. Él se sentó a mi lado, muy cerca para mi confort. El aire en la sala pareció quedar más pesado por un momento. No dije nada, esperando que él rompiera el silencio, esperando que lo que viniera a seguir no rompiera el frágil hilo de control al que me agarraba. Pero, en el fondo, yo sabía que ese hilo ya se estaba rompiendo. Yo, no sé cómo decir eso. Luis comenzó, su voz mal pasando de un susurro. Sus ojos encontraron los míos. Y yo vi, la misma cosa que yo estaba evitando reconocer hace días. Estaba allá, en la manera como él me miraba, en la forma como sus palabras demoraban más de lo que deberían. ¿Qué pasó, Luis? Pude preguntar, aunque mi voz temía más de lo que yo quería. Él desvió el ojo por un momento, pasando la mano por el cabello, claramente luchando para encontrar las palabras correctas. Y entonces, con un suspiro suave, él volvió a mirarme. No puedo fingir que nada cambió. Algo cambió, y no sé qué hacer con eso. Allí estaba, la verdad flotando en el aire entre nosotros. Engolí en seco, mi boca de repente seca. Quería negar, decir que nada había cambiado, que todo seguía igual entre nosotros. Pero no era verdad. Ambos sabíamos de eso. No sé de qué estás hablando. Mentí, aunque pudiese sentir el calor subiendo en mi pecho, amenazando a traerme. Balanzó la cabeza, la frustración brillando en sus ojos. ¿Sabes? Sí, sabes exactamente de qué estoy hablando.
El ambiente parecía cerrarse alrededor de nosotros. Y sentí mi respiración se prender en la garganta. No quería tener esa conversación. Pero ahora era demasiado tarde. Habíamos pasado del punto de fingir. Pasado del punto de volver atrás. Yo creo que no deberíamos hablar de eso. Murmuré, mi voz trémula. No podemos. Pero él no recubió. Él se inclinó más cerca. Y yo podía sentir el calor de su cuerpo irradiando en mi dirección. Me pujando, incluso sabiendo que yo debería afaestarlo. ¿Por qué no? Él preguntó suavemente, sus ojos buscando los míos. ¿Por qué tenemos que fingir que no sentimos eso? Yo podía escuchar el desespero en su voz. El mismo desespero que yo estaba intentando suprimir dentro de mí. Mi corazón disparó, y sentí mi determinación se deshaciendo, rompiendo sobre el peso de las emociones que estaban creciendo entre nosotros. Eso no era cierto, no debería ser así, pero yo no podía más negar. No sé, murmuré, mi voz casi inaudible, no sé por qué. Él extendió la mano, dejando apairar a pocos centímetros de la mía, como si estuviera esperando que yo tomase la decisión. Debería haber parado eso, debería haber dicho para él irse, subir las escaleras, afaestarse, pero no lo hice. No puedo parar de pensar en eso, admitió, su voz cargada de emoción. Intenté, pero no pude. Engolí en seco, mi corazón batiendo con fuerza en el pecho. Yo sabía exactamente lo que él quería decir, porque yo también lo estaba sintiendo. El peso de eso me presionaba. Me sufocaba, intenté afaestarme, ignorar. Pero era demasiado fuerte, demasiado avasalador. Luis, no podemos, murmuré. Pero las palabras sonaban vacías, como si ni yo creyera en ellas. Su mano se cruzó en la mía por un instante, y sentí una onda de calor me invadir. Un sentimiento que yo estaba luchando para reprimir hace días. Sin percibir, me incliné en su dirección, atraída de una forma que yo no podía explicar, no podía justificar. Y entonces, antes de que yo pudiese procesar lo que estaba sucediendo, él me besó. Fue suave al principio, excitante, como si él no tuviese certeza de que yo me afaestaría. Pero yo no me afasté. No lo conseguí. En el momento en que sus labios tocaron los míos, todo dentro de mí explodió. Todas las emociones que yo estaba intentando reprimir vinieron de repente como una onda avasaladora de necesidad. Confusión y deseo. Yo lo besé de vuelta. No puedo explicar exactamente cómo todo sucedió. Un momento. Estábamos sentados en el sofá, evitando la verdad entre nosotros. Y, en el siguiente, todo lo que estábamos reprimiendo vino de una sola vez. Incontrolable. El beso se convirtió rápidamente en más que solo un beso y, antes de que yo lo percibiera, estábamos completamente consumidos uno por el otro. De alguna forma, cruzamos la línea, y todo lo que no deberíamos haber hecho. Lo hicimos. No dijimos una palabra. El silencio entre nosotros estaba lleno de todo lo que teníamos miedo de admitir. Todo lo que teníamos miedo de sentir. Mientras nos entregábamos aquel momento, uno al otro, yo sabía que no había cómo volver atrás. Todo sucedió tan rápido, tan intensamente, que, cuando finalmente nos afastamos, ambos estábamos sin aire, con los corazones batiendo en sincronía. Yo me miré, mi mente a mil, mi cuerpo tremendo con la realización de lo que acabábamos de hacer. Todo había cambiado. Sentamos allí en silencio, atordogados, ambos sobrecargados de más para hablar o hasta nos mover. El peso de lo que había acabado de suceder miraba sobre nosotros como un cobertor pesado. Sufocante e inescapable. No podía mirarlo, ni a mí mismo. ¿Cómo dejamos esto suceder? Susurré, más para mí misma do que para él. Luis no respondió, solo quedó allí, mirando al suelo, con el rostro pálido y tenso. Yo podía ver el mismo mixto de culpa y confusión que inundaba mi corazón estampado en sus expresiones. Nosotros, no deberíamos, gaguejé, mi voz se rompiendo. Eso es malo. Él se volvió para mí. La expresión dolorosa. Lo sé, pero no pudimos evitarlo. ¿Lo conseguimos? Gaguejé la cabeza, lágrimas ardiendo en mis ojos. No lo conseguimos. La realización de lo que habíamos hecho cayó sobre mí como una onda. Y me sentí nauseada. Eso era mi culpa. Debería haber sido más fuerte. Debería haber parado antes de que fuera demasiado lejos. Pero ahora no había cómo volver atrás. La línea había sido cruzada. Y nada sería como antes. Creo que deberías irte, dije suavemente, mi voz trémula. Creo que tienes que irte. Luis me miró, sus ojos arreglados de dolor. ¿Irte? Sentí mi garganta apretada por la emoción. Necesitamos espacio. Luis, no podemos estar juntos aquí. Así, por un momento, él no se movió, como si estuviese congelado en el lugar. Pero, entonces, lentamente, él se levantó, los hombros caídos en derrota. Él no dijo una palabra mientras se giraba y salía de la sala, me dejando sola en el sofá, desmordida por el peso de lo que habíamos hecho.
Me senté allí por mucho tiempo, mirando el lugar donde él estaba hace pocos instantes. Mi mente inundada de culpa y arrepentimiento. ¿Cómo dejamos llegar tan lejos? ¿Cómo dejé esto suceder? Pero, en el fondo, sabía la respuesta. No habíamos conseguido controlarnos, y ahora tendríamos que vivir con las consecuencias. La luz de la mañana era brillante, lanzando sombras claras en el piso. Pero dentro de mí todo parecía oscuro. Intentaba unir algún sentido de normalidad, pero el normal había escapado de nuestras manos en el momento en que dejamos las cosas ir demasiado lejos. No sé cómo llegamos aquí, dijo finalmente, rompiendo el silencio, mi voz casi inaudible. Los ojos de Luis no se movieron del horizonte. Ni yo, murmuró, su tonto silencio, vacío. La tensión entre nosotros no estaba solo en lo que habíamos hecho, sino en la incerteza de lo que iba a seguir. No puedo parar de pensar en eso, Luis admitió, su voz tremendo ligeramente, aunque intentara esconderse. Engolí en seco, mi garganta seca. Ni yo, confesé, odiaba la verdad de esas palabras. Pero no podía mentir para él o para mí misma. No importaba lo malo que fuera. La memoria de lo que sucedió entre nosotros se agarraba a mí. Persistente y avasaladora. No podemos. Paré, incapaz de terminar el pensamiento. No podemos continuar así. Luis asintió. Pero su expresión permaneció inalterada. Lo sé. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Fingimos que no sucedió? Mi pecho apretó con ese pensamiento. No. Susurré. No podemos hacer eso. Pero tenemos que encontrar una forma de seguir adelante. Necesitamos. Por un largo momento, ninguno de nosotros habló. El silencio entre nosotros parecía un hilo delicado, listo para romperse en cualquier momento. Yo podía ver la dolor en sus ojos, la confusión que miraba a mí. Y eso rompió mi corazón. Eso era mi culpa. Debería haber parado antes. Debería haber sido más fuerte. Debería haber mantenido distancia. Pero no lo hice. No sé si puedo. Luis asintió, su voz ligeramente rompida. No sé cómo seguir adelante. Su vulnerabilidad rompió algo dentro de mí. Aún era mi hijo y, sin embargo, todo entre nosotros había cambiado de formas que no podía comprender completamente. ¿Cómo podría ayudarlo cuando me estaba aburriendo de mi propia culpa y confusión? ¿Cómo podríamos curarnos de esto? Creo que necesitamos un tiempo separado, dijo suavemente, mi voz trémula, un tiempo para entender las cosas, para aclarar nuestras cabezas. Luis se acercó, apretando la mandíbula. ¿Quieres decir un tiempo para olvidar? Bailé la cabeza, las lágrimas quemando en mis ojos. No. No para olvidar. Nunca vamos a olvidar, Luis, pero necesitamos espacio para curarnos. No podemos continuar viviendo sobre el mismo techo con eso flotando sobre nosotros. Sus ojos finalmente encontraron los míos, y la dolor en ellos era casi insoportable. ¿Entonces quieres que me vaya? La pregunta llegó cargada de peso, y eso me destruyó de formas que no esperaba. Pero yo sabía lo que tenía que decir, incluso si dolió. Creo que es mejor que vuelvas a la ciudad por un tiempo. Susurré, con el corazón se partiendo a cada palabra. Necesitamos un tiempo separado. Luis, es la única manera. Luis apretó los puños, su rostro se endureciendo con frustración. Y por un segundo pensé que iba a discutir. Pero entonces él suspiró, derrotado, y se levantó de la baranda. Bien, murmuró, voy. Las palabras cortaron más fondo de lo que esperaba. Quería decirle que no era un castigo, que no lo abandonaba. Pero la verdad era que necesitaba tanto espacio como él. No podía respirar con él allí, con la recuerda constante de lo que habíamos hecho flotando sobre nosotros. Voy a arreglar mis cosas, dijo él, rígidamente, sin mirarme. No intenté detenerlo. Sabía que cualquier cosa que yo dijera solo haría todo más difícil. Quedé en la baranda, observando mientras desaparecía dentro de casa, escuchando el son distante de sus pasos, el leve ruido de sus movimientos mientras arreglaba sus pertenencias. Los minutos parecieron horas, se arrastrando mientras yo permanecía allí, mirando al jardín que Luis y yo acostumábamos a cuidar juntos. Cuando las cosas eran simples. Cuando él finalmente salió, tracía una bolsa pendurada en el hombro. Él paró en la puerta del frente, hesitando por un momento antes de girarse para mirarme. Había algo en sus ojos. Tal vez un pedido de disculpas o un apelo. No sabía lo cierto. Mamá, su voz falló, y él pasó en mi dirección, como si quisiera decir algo más. Pero las palabras no vinieron. Me levanté, sintiendo el hilo en mi pecho apretar. Luis, esto no es para siempre, dijo suavemente. Solo necesitamos tiempo. Él lo sintió. Pero yo podía ver la dolor en sus ojos. Lo sé, susurró, pero no quiero perderte. Las lágrimas llenaron mis ojos. Y tuve que forzarme a asegurarlas. No me vas a perder. Prometí, soy su madre, y siempre te voy a amar. Pero necesitamos eso. Ambos necesitamos. Mientras Luis se movía en dirección a la puerta,
La atención a nuestro alrededor parecíase apretar aún más. Sus ojos permanecieron en los míos, llenos de una pregunta silenciosa que ninguno de nosotros osaba hacer. Le di un paso excitante en su dirección, acortando la distancia entre nosotros. Mi respiración quedó atrapada en la garganta, mi corazón batiendo fuerte en el silencio. El espacio a nuestro alrededor parecía desabar nuevamente, dejando apenas aquella atmósfera cargada, nodita e innegable. Por un momento, nos paramos allí, sin movernos, ambos conscientes de la atracción que nos habían tomado. Entonces, con una urgencia silenciosa que no podía controlar, me incliné un poco más cerca. El aire estaba denso con emociones demasiado poderosas para ser suprimidas. Su mirada se suavizó, y hubo un brillo de algo más profundo, algo prohibido. Pero ninguno de nosotros recudió. Era algo más que palabras podían explicar. Una proximidad intensa y rápida que ambos deseábamos. Finalmente, susurré, mi voz tensa. Va. Antes que su padre vuelva. Hijo, las palabras cortaron el momento, traciendo la realidad de vuelta como una golpea. Pero la intensidad todavía se movía en el aire. Él se volvió para irse. El silencio entre nosotros más asustador que cualquier sonido. Quedé allí parada, abalada, sabiendo que todo había cambiado. Quedé en la parada, mirando mientras se encargaba el motor y salía de la garaja. El sonido de los neus en el casco siendo el único ruido en el silencio de aquella mañana. Así, se fue. La casa parecía insoportablemente vacía en las horas que se siguieron. Andé por los cómodos, intentándome mantener ocupada. Pero cada lado guardaba una memoria de él. De nosotros. El silencio era opresivo, presionándome hasta parecer que no podía respirar. Fui hasta la cocina, esperando que la rutina de limpiar me distrayera, pero, mientras limpiaba el balcón, percibí que no tenía ni idea de cómo seguir adelante con eso. ¿Cómo debería curarme de algo que parecía tan profundamente malo? ¿Cómo podría mirarme en el espejo de nuevo sin sentir el peso de lo que habíamos hecho? La culpa era apasionante y me amenazaba de consumirme por completo. Siempre he sido tan cuidadosa. Toda mi vida, siempre haciendo las escuelas correctas. Siempre poniendo a Luis en primer lugar. Aún así, de alguna forma, dejé que eso sucediera. Dejé todo salir del control. Y ahora no sabía cómo juntar los pedazos de nuevo. Durante el resto del día, intenté me distraer con tareas. Con cualquier cosa que pudiese mantener mi mente lejos de aquella noche. De lo que hicimos. Pero fue inútil. Eventualmente, el cansamiento me venció, y caí en un sueño agitado. Mis sueños llenos de imágenes de Luis. De nosotros dos. Parados a la frontera de un precipicio. Mirando hacia el abismo, sin saber cómo nos afaestar de él. Cuando me desperté la mañana siguiente, el peso aún estaba allí, presionándome como una piedra, pero yo sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Por mí, por Luis, no podíamos quedarnos atrapados en esa oscuridad para siempre. Yo no sabía cuánto tiempo llevaría o si algún día realmente nos curaríamos de eso. Pero una cosa era cierta. No podíamos más permanecer en el mismo lugar. Las cosas habían cambiado entre nosotros. Y, gustando o no, teníamos que encarar esa realidad.